Cineros con Uri. Tu dosis semanal de cine. Conduce Uri Cisneros. Una producción de El Convite Radio Gourmet. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Cineros con Uri. Cineros con Uri Cisneros. Me da mucho gusto saludarles esta tarde de miércoles 27 de mayo, transmitiendo, como es habitual, desde El Convite Radio Gourmet, como es habitual, como ya es tradición, para platicar, para charlar un ratito, ¿no?, de esto que tanto nos apasiona, que es el cine desde sus diferentes ópticas, diferentes perspectivas, desde sus actores, directores, filmes, géneros y un muy largo y muy amplio etcétera. Hoy fíjese que quiero hablarle de un personajazo, un ícono, un emblema, la historia del cine, una leyenda viviente, definitivamente, y nunca mejor dicho, porque también estamos hablando de uno de los personajes más longevos en el mundo del cine, y también más versátiles. Es de estas grandes figuras, definitivamente, del cine, una figura muy respetada, muy venerada, multipremiado, ¿no?, multilaureado, no nada más como actor, porque desde su trabajo como actor ha hecho muchísimo en su carrera, sino también como director, ¿no? Quizá de los muy particulares casos, ¿no?, de los casos escasos, ¿no?, en donde tenemos a un actor con una trayectoria tan sólida, que aparte también ha sido un director con una trayectoria tan sólida. Realmente casos así son muy pocos, y de hecho de este tipo de cosas he tenido la oportunidad, la ocasión de platicar con algunos amigos cinéfilos, algunos amigos críticos de cine, profesionales del medio, y a veces les arrojo la pregunta que me han tachado de pregunta traición, de oye, este cuate, ¿como director o como actor? Y la siguiente pregunta es, ¿qué otro caso así ha habido en la historia del cine? Y en esta segunda pregunta es donde se tuercen, ¿no? Donde no me saben decir otro caso concreto. Hay casos parecidos, por supuesto que sí, pero tan parecidos definitivamente no lo hay. Y en efecto, el día de hoy, aprovechando, ¿no?, que pues justamente en unos días, el próximo 31 de mayo, este personaje estará cumpliendo nada más y nada menos que sus primeros 96 años. Fíjense nada lo que son las cosas, qué locura. Sus primeros 96 años de vida, ¿no? Vamos a hacer pues un especial nada más y nada menos que del maestro Clint Eastwood. Así es, vamos a platicar un ratito de este tremendo, como ya le mencionaba, actor, director de cine y otras cosas, porque también ha sido empresario, músico, compositor, cantante, ¿no? La entrada a la política, que es yo creo que el tema ahí en donde más polémicas ha suscitado el cuate, ¿no? Inclusive en una época en los 70s se le llegó a considerar el machista neofascista nixoniano. Fíjese lo que son las cosas, porque es un cuate que pues apoyó en su momento mucho a Nixon, ¿no? Y le tiró también en su momento a Barack Obama. En fin, no nos vamos a meter en esos
en esas birrias, en esos fangos, en esos huertos, porque no es el caso de este programa, no es lo más encomiable de Clint Eastwood. Yo creo que desde que estos cuates se meten en temas políticos, no hay manera de salir bien parado de estos asuntos. Entonces vamos a clavarnos en lo que sí nos interesa y lo que sí nos compete y en lo que sí nos gusta y admiramos mucho de este personaje, que es su labor en el cine. Pero híjole, como Eastwood a lo largo de 96 años ha rodado muchísimas películas, tanto como actor como en su faceta de director, vamos a dividirlo en dos. Vamos a comenzar, ¿no?, esta semana con una primera parte de Clint Eastwood, lo vamos a rematar la siguiente. En esta primera, en este primer programa, pues quisiera enfocarme más, pues, en lo que fueron sus inicios, ¿no? Cómo comienza en el medio, sobre todo como actor, ¿no? Y pues lo rematamos la siguiente semana ya hablando, pues yo creo que de su mejor etapa ya como director, en donde pues Eastwood ya se hace de una reputación notable para con la crítica, para con el público, en donde pues ya sus películas son laureadas, son películas de Oscar, en donde ya Eastwood ha alcanzado una madurez palmaria, ¿no? Y es que tenemos un trabajo bastante amplio en su trayectoria. Entonces, vamos a dedicar este programa a los primeros años del gran Clint Eastwood, o Clinton Eastwood Jr., ¿no?, como era nombrado y conocido, ¿no?, en sus primeros años. Estamos hablando de un personaje que ha nacido el 31 de mayo de 1930. Un cuate que de hecho desde que nació, ¿no?, le apodaron Sansón, ¿no? Porque desde bebé se sabe que pesó, ¿no?, 5 kilos, ¿no? Entonces siempre fue, desde bebé, pues un tipo muy corpulento, definitivamente. Es algo que lo va a acompañar el resto de sus días, ¿no? Y de hecho, cuando empieza, digamos que a meterse en el medio de la actuación plenamente cinematográfico, fue Arthur Lubin, ¿eh? Este tremendo director de cine, al que se lo presenta, le dice, oye, mira este cuate, escúchalo. Cuenta Arthur Lubin que lo vio y le llamó mucho la atención su físico. Es un tipo alto, corpulento, ¿no? Pero se decepcionó cuando lo vio actuar, porque él cuenta que no sabían dónde pararse, cómo moverse, ¿no?, cómo expresarse. Y es bien interesante que Arthur Lubin subrayó que era un cuate que hablaba entre dientes, sin emoción alguna. Esto está interesante porque es un rasgo estilístico muy característico de Eastwood a lo largo de su carrera, ¿no? Inclusive ya cuando se puso pilas como actor, es algo que siempre se le recriminó desde el punto de vista ya de la crítica. Inclusive ya se convirtió en un arquetipo de él mismo. Pero cuenta Arthur Lubin que cuando vio eso dijo, no hombre, o sea, ponte a estudiar actuación, ¿no? Lo mandan a talleres de teatro y todo esto. Y quizá, o sea, porque él empezó a hacer papelillos ahí de extra, empieza a salir ahí de personajes, obviamente por su físico, siempre le daban los papeles del piloto aviador, ¿no?, del guardia, ¿no? Pero al final de cuentas eran papeles secundarios, papeles de extra, pocos diálogos, porque se sabe que justamente no sabía hablar, ¿no? Que siempre hablaba ahí entre dientes, ahí los dientes apretados, ¿no? Que usted cuando ve películas de Eastwood es un rasgo súper característico de su forma de expresarse y de actuar. Con todo y eso, ha sido contratado en un proyecto que quizá es el proyecto que lo hizo medianamente conocido, ¿no?, en el medio, por allá de la década de los 50. Estoy hablando de una serie de televisión de nombre Rawhide, que en español le han puesto algo así como Látigo, ¿no?, o El Látigo, Rawhide, en donde le han dado el papel del ya memorable Rowdy Yates, un personaje que nunca dejó
tan contento y tan tranquilo a Clint Eastwood, porque en este momento pues, era un actor que ya tenía casi 30 años, o sea, ya tenía una edad, y él pues consideraba que el papel de Rowdy Yates pues era un papel de un mocosillo, ¿no? Chavito, torpe, bonachón, que era bueno, esto en palabras de Clint Eastwood, que era bueno con las ancianitas, que era amable con todo el mundo, era el vaquerito de sombrero blanco, ¿no? Con todo y eso, y con todo y que Clint Eastwood nunca estuvo del todo contento con su personaje, eso lo dio a conocer, le dio buen trabajo durante muchos años, porque es una serie televisiva que duró un muy buen ratito, ¿sí? Y es lo que hizo que a final de cuentas lo consideraran para un proyecto aún mayor, un proyecto superlativo, ¿sí? Llevado a cabo por un director para entonces no tan conocido, pero que definitivamente iba a ser muy influyente y muy prometedor, un director italiano de nombre Sergio Leone. Cuenta la leyenda que Sergio Leone, bueno, justamente cuando estaba trabajando en un proyecto en el género del western, porque Sergio Leone es un cuate que era muy fan de las producciones norteamericanas. O sea, Sergio Leone es un director italiano que se formó en la época pues, del fascismo. Estaba censurado todo lo que llegaba, ¿no? de América, y lo poquito que llegaba, los italianos lo veían así como, oh, ¿qué es eso? ¡Qué maravilla!, ¿no? Lo mitificaban, ¿no? Le ponían veladoras a todo lo que llegaba de América. Entonces, cuando Leone le llegan los westerns de John Ford, le vuelan la cabeza y dice, oh, ¿qué es esto? ¿No? Y mitifica al vaquero. Entonces empieza a planificar, ¿no? Un proyecto en donde está interesante. Por una parte, toma la estética del western clásico de The Searchers, de La Diligencia, películas de John Ford, pero que va a tratar desde la narrativa de uno de los grandes guionistas y directores de la historia del cine, que va a ser Kurosawa. Va a tomar prácticamente la estructura de guión de su película Yojimbo el mercenario, para elaborar lo que va a ser la primera película de lo que eventualmente se convertirá en una trilogía, ¿no? La famosísima trilogía del dólar, o trilogía de los dólares, que empieza con esta película de Por un puñado de dólares, ¿no? For a Fistful of Dollars. Este papel, ¿no? Del vaquero emblemático, enigmático, perdón, sin palabras, ¿no? Sin expresión alguna. Cuenta la leyenda que primero se le ofreció a quien coprotagonizaba la serie de Rawhide junto a Clint Eastwood, ¿no? Primero se le ofreció a él. Al final de cuentas, este cuate no le entró al proyecto, no le interesaba, no estaba disponible. Y por eso, finalmente, se le ofreció a Clint Eastwood. O sea, realmente no... Cuenta la leyenda que no era la primera opción. Ya después uno lee otras versiones y dicen que, no, es que León era fan de Rawhide y le encantaba a Eastwood. Es difícil saber, ¿no? La historia, a final de cuentas, es un teléfono descompuesto, pero hay muchas versiones que apuntan a eso, que en principio este personaje no era para Eastwood, era para quien coprotagonizaba la serie junto a Eastwood. A final de cuentas se le ofrece a Clint Eastwood, y es aquí que el amigo Clint ve la oportunidad de separarse del personaje de Rawhide. Como ya le había mencionado, Clint Eastwood medio disgustado ahí, ¿no? Con el personaje que hacía ahí, el vaquerito de sombrero blanco, optimista, sonriente, amable con todos, con las ancianitas, bonachón. Quería ser un personaje más rudo, ¿no? Más callado, con poca expresión. Y es interesante porque le vino como anillo al dedo a la industria hollywoodense, a la industria cinematográfica en general, ¿no? Porque estamos hablando que este arquetipo viril de estas producciones cinematográficas, sobre todo llevado a la pantalla con actores del tipo Cary Grant,
con actores como James Stewart, y sobre todo con actores como John Wayne. Estamos hablando de que eran actores ya grandes, ¿no? Que ya tenían una edad, ¿no? Entonces como que ya estos papeles, ¿no? Del valiente, del gallardo, del protector, como que ya de repente ya les empezaba a quedar mal, les empezaba a quedar grande este tipo de papeles, porque ya pues, se les veían las canas, ¿no? Y las arrugas, ya eran gente mayor, ¿no? Entonces definitivamente la industria necesitaba una nueva cara, necesitaba un nuevo actor, ¿no? Que cumpliera estas características, porque básicamente era un relevo. No era una reelaboración ni refrescar los modelos, no, básicamente era un relevo con las mismas características. Bueno, pues Leone supo cazar la oportunidad y agarra a Eastwood. Que aquí Clint Eastwood lo que hizo conscientemente fue despegarse de muchos vicios que tenía el personaje de Rowdy Yates, ¿no? El personaje bonachón. Lo que hizo con el personaje del hombre sin nombre, ¿no? Que ya es un personaje enigmático, súper característico del nacimiento del spaghetti western, ¿no? Pues es construir un personaje muchísimo más misterioso, que a partir de no decir nada y de expresar prácticamente, o sea, muy poco, eso disparaba la imaginación del espectador. El espectador quería saber más de este personaje, se involucraba con este personaje. Ya no era el optimista valeroso bonachón de Rawhide, ya era el antihéroe. Porque si usted le pone atención al hombre sin nombre, pues es un cuate que no necesariamente es el héroe. Es un cuate que nada se interesa en él y en el dinero, y tiene una moral dudosa, y se acabó. Es un personaje egoísta, individualista, ¿no? Es la ruptura del modelo del vaquero que tanto había trabajado Ford, o que tanto había trabajado Howard Hawks, con actores como los que ya mencioné, ¿no? Como John Wayne, como Gary Cooper. En este caso ya tenemos la evolución del arquetipo. Un vaquero individualista, un vaquero egoísta, ¿no? Que piensa en sus intereses. Obviamente esto lo fue vistiendo Leone de una manera muy inteligente y muy interesante, porque no era nada más el cómo hablaba. Fíjese cómo aquí también funciona muy bien el cómo hablaba entre dientes, ¿no? Y cómo caminaba lento y todo esto, esta figura misteriosa que aparece en las sombras y todo esto, sino que también, a pesar de que Clint Eastwood no fumaba, le pone este elemento del cigarrito, ¿no? Que también se ha quedado en el imaginario cinéfilo para el resto de los días, porque realmente lo que Leone trabajó es en una máscara. Recordar que Leone era de estos directores que se interesaban en los primeros planos, o a veces hasta primerísimos primeros planos, ¿no? Este plano a los ojos y al paisaje que representa la cara, que hizo trabajar en la máscara del hombre sin nombre. Eso evidentemente ha sido un trancazo comercial. Eso empezó una tradición, ¿no? En el cine de Italia, ¿no? En el cine italiano, que le van a llamar el western mediterráneo desde el punto de vista académico, o spaghetti western, como coloquialmente se le llama, porque es un western hecho en Italia por directores italianos, ¿no? Digo coloquialmente, pero ya también ha sido un término académico que se ha aceptado, ¿no? Y esto desencadena pues una trilogía, ¿no? Como ya lo mencionaba, la trilogía del dólar. Por un puñado de dólares, por unos dólares más, y quizá la que mejor corona no nada más esta trilogía, sino lo que es el spaghetti western, quizá la más popular de todas estas películas, que es The Good, The Bad and the Ugly, o El Bueno, El Malo y El Feo. Qué peliculón esta obra maestra de Leone, muchas veces tachada, ¿no? También de ingenua y de repente irónica, sarcástica, humor negro. A mí me parece que es una joyita, ¿eh? El Bueno, el Malo y el Feo. Y que lo mismo, ha tenido un impacto en la cultura muy fuerte.
para empezar, la musiquita de Ennio Morricone, ¿no? Que ya directamente se asocia al vaquero, se asocia al viejo este. ¿Cómo reelaboraron, ¿no? El western que ya estaba obsoleto para los años de los 60? Híjole, el western ya era cosa del pasado, ¿no? ¿A quién le interesaba el western? Con Leone revive el género, pero se le da una evolución muy interesante. Ya no era el héroe bonachón en general, sino que era el antihéroe, individualista, egoísta. Los planos, la música, mucho más mitificada la figura del vaquero. Entonces eso catapulta directamente a Clint Eastwood como actor, ¿no? Que le va súper bien, ¿no? Económicamente hablando. También que Irving Leonard, que pues, muy importante productor, pero asesor de Clint Eastwood, le aconseja, y qué bueno, ¿no? Porque generalmente cuando a un actor ahí inexperto le empieza a ir bien, ¿qué es lo primero que hace? Pues gastarse los millones en tonterías, en absurdeces. ¿Qué hace Irving Leonard? Le dice, ¿sabes qué? Con esto que te has ganado en esta trilogía, porque realmente le fue muy bien a Clint Eastwood, vamos a armar tu productora. Y lo que hacen es eso, hacer la productora de Clint Eastwood para desempeñar y desarrollar sus propias producciones, sus propias películas. La famosísima productora de Malpaso. La productora en donde pues Irving Leonard le aconsejaba, ¿no? Pues aquí traemos directores, ahí a lo mejor de segunda línea, y hacemos películas que te interesen más, inclusive podrías dirigir en una de esas si te interesa. Y Clint Eastwood como que se le prende ahí la chispa de decir, pues sí, ¿verdad? Como que, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, como que todavía no estaba, no figuraba dentro de sus quehaceres cinematográficos. Apenas estaba en formación básicamente como actor, a pesar de que ya estaba en sus 30, o sea, no era ningún chavillo, no estaba. Ya de repente empezaba a tener ambiciones más grandes a partir de la trilogía de los dólares, definitivamente, ¿no? Estamos hablando de mediados de los 60s, básicamente, ¿no? En esta época. Le empiezan obviamente a caer proyectos vinculados al western. A partir de lo que hizo en la trilogía del dólar, ¿cómo despegarse de ese arquetipo, ¿no? De ese modelo del vaquero? Quizá la primera película importante, potente que le cae desde este punto de vista es la película de Hangem High de 1968, ¿no? Básicamente un cuate, un hombre que agarra una placa, ¿no? De un sheriff, de un marshal, para cobrar venganza. Esto de la venganza va a ser un tema muy recurrente en los personajes del vaquero que va a interpretar Clint Eastwood, porque fíjese lo que son las cosas. Ya el vaquero ya no era el héroe que salvaba a los oprimidos necesariamente. Muchas veces ya era el cuate vengativo. A veces con buenas intenciones, ¿no? O sea, para cobrar justicia, eran justicieros, forajidos. Pero la venganza era un tema central. Obviamente es aquí cuando se empiezan a hacer todas estas lecturas, ¿no? De la celebración de la violencia que tanto se llevaba a cabo en el cine estadounidense, que yo creo que eso es indudable, ¿no? Pero bueno, Clint Eastwood empieza básicamente a aprovechar todo este movimiento alrededor del cine de vaqueros, el western, el cine de acción en general, el cine violento, ya con su productora de Malpaso, en donde de repente empezaba a salir en algunos papelillos, dirigido por otros directores. Él todavía no se aventaba a dirigir. Y en esta misma época, finales de los 60, conoce a quien va a ser su siguiente mentor. Un primer mentor definitivamente habrá sido Sergio Leone, ¿no? Pero otro mentor, figura muy importante en la carrera de Clint Eastwood, definitivamente va a ser Don Siegel. Donald Siegel, mejor conocido como Don Siegel, muy importante director del cine de acción de estos años, del cine de acción de los 60s, del cine de acción de los 70s, del cine policíaco,
sobre todo, ¿no? Un poquito más urbano, más situado en las calles, no en el viejo oeste, no en otra época, sino en la actualidad, ¿no? Conoce a Clint Eastwood, entablan una buena relación y Don Siegel lo empieza a llamar a sus proyectos, ¿no? Le llama mucho la atención lo que podía hacer ahí Eastwood. Hacen un par de películas ahí interesantes, The Big Wild, Cougar Bluff, ¿no? Yo diría que son prácticamente experimentos, no son grandes películas de Don Siegel, pero definitivamente sí empiezan a elaborar un arquetipo del Marshall o del sheriff o del policía de moral dudosa, pero sobre todo también de acciones o de actos que se alejan de lo habitual, de lo convencional, ¿no? Que se salen, ¿no? De lo que debería de hacer un policía correcto, un policía convencional, y que van mucho más allá. Realmente Cougar Bluff y The Big Wild son antecedentes de otro gran personaje de Clint Eastwood, quizá de los más importantes de su carrera, que también ha tenido un impacto cultural masivo, así como El hombre sin nombre, con Sergio Leone en la trilogía del dólar. Definitivamente lo va a hacer Harry el Sucio. Dirty Harry, o Harry Callaghan, que era el nombre real de este policía, una película que dirige precisamente Don Siegel. Una época súper importante, ¿no? En la carrera de Eastwood, porque a ver, estamos hablando de que para este momento, pues, sobre todo era conocido como el vaquerito, ¿no? Acá era difícil imaginarse a Eastwood sin el sombrero. Inclusive de las primeras películas también que hizo Siegel con Eastwood, fue una muy buena que le recomiendo, que se llama Dos mulas para la hermana Sara, la película que hace con Shirley MacLaine, súper actriz, donde otra vez es un vaquero, ¿no? Que tiene un poquito que ver con el hombre sin nombre, es un cuate que anda ahí, es un mercenario, básicamente, que termina ayudándoles a los juaristas, fíjese lo que son las cosas, en la época del imperio de Maximiliano I. Película muy interesante con toda la estética del spaghetti western, adoptada por Don Siegel. No por nada la música es de Ennio Morricone, es una maravilla de soundtrack, el de Dos mulas para la hermana Sara, pero la sigue haciendo de vaquero. Este es del 70. Para el 71, quizá el gran año de inflexión en la carrera de Clint Eastwood, ya se arroja a protagonizar otro tipo de papel, al menos en fachada, ¿no? Porque, a ver, si nosotros analizamos a Harry el Sucio, se parece mucho al hombre sin nombre también, ¿no? Es un justiciero, es un policía que, como ya le mencionaba, sus métodos no son los más ortodoxos, ¿no? Si tiene que agarrar y balacear a un criminal, lo hace. De hecho, por eso le llaman, según él en la película, Harry el Sucio, porque es sucio en sus métodos, no es el policía que es el héroe para la sociedad, ni mucho menos. Recordemos esta escena de Harry el Sucio, que de hecho es una escena que él dirige, eso vale la pena subrayarlo, ¿eh? Don Siegel le daba el chance a Clint Eastwood. Clint Eastwood estaba ahí de preguntón, ¿eh? Oye, ¿cómo le haces aquí? Todo. Como ya tenía esta intención de dirigir, se acercaba a Siegel y Siegel le decía, a ver, dirige esta escena, hazle así, hazle así. Y Clint Eastwood dirige la escena de cuando Harry Callaghan ayuda a bajar a un individuo que quiere suicidarse, ¿no? Que quiere aventarse de un edificio. Una escena en donde nos muestran cómo suben a Harry el Sucio y se pone a cachetearlo y lo baja hacia la fuerza, ¿no? Nos podemos dar cuenta de los métodos de Harry Callaghan. Y es una escena que fue, o sea, no voy a decir plagiada, porque yo creo que fue un homenaje a Harry Callaghan. Se ha llevado a cabo por Mel Gibson en Arma Mortal. En la primera entrega de Arma Mortal tenemos un guiño a esta escena de Harry el Sucio, ¿no? Entonces, definitivamente, el inicio del arquetipo del héroe de acción a partir de la década de los 70s. Y yo creo que va a tener su eco
para lo que quizá es la gran década del cine de acción en la historia del cine, que son los 80s, ¿no? Algo que definitivamente empezó a germinarse con muchísima fuerza y potencia desde la década de los 70s, quizá con Harry el Sucio. Gran año de inflexión, como ya le mencionaba, en la carrera de Clint Eastwood, 1971, porque no nada más se arroja con este personaje de Harry Callaghan, que a la postre va a lanzar secuelas. Hay 5 películas nada más y nada menos que de Harry el Sucio, ya un poquito inferiores. A mí me parece que la segunda es buena, porque si bien la primera nos pone al policía que ya le vale pasar por encima de su departamento y de los capitanes de policía para hacer lo que él considera lo correcto, y si hay que matar al cuate porque se lo merece, lo hace. De repente sí se cuestionaba eso, de oye, ¿qué clase de mensaje quieres dar, no? Y es por eso que la 2 es un lavado de cara, En el segundo episodio ya aparecen estos policías que toman justicia por mano propia, y es entonces Harry el que tiene que como ahí contener la situación un poquito y preguntarse, bueno, pero ¿hasta dónde, no? Muy interesante la segunda película. Ya las otras creo que sí son inferiores, tienen cosas rescatables, pero para mí Harry el Sucio es la de Don Siegel, la primerísima película, aparte la primera colaboración de Clint Eastwood con Lalo Schifrin, tremendo compositor de bandas sonoras, ¿no? Y que aparte va a ser un colaborador habitual tanto de Siegel como de Clint Eastwood, definitivamente. Yo creo que este coqueteo de Clint Eastwood con la música es importante desde sus primeros años, desde que escuchaba todos los discos de Errol Garner y a Fats Waller, gracias a su madre, que era fan de estos jazzistas, y obviamente escuchaba a su padre tocar la guitarra. Recordar que Clint Eastwood aparte aprendió piano, siempre estuvo muy inmiscuido en lo que tiene que ver con la música. Su primer acercamiento fuerte ya fue con Lalo Schifrin, también jazzista por cierto, tremendo compositor argentino, buenísimo. Primer acercamiento fue en Harry el Sucio, pero ese mismo año, 1971, va a dirigir su primera película. Ahora sí en pleno. Si bien había dirigido algunas escenillas y le habían dado un poquito de chance y todo, va a ser hasta el 71 que se le da la ocasión y la oportunidad de dirigir su primera película, de nombre Play Misty for Me. Película que es una chulada, ¿eh? De hecho, para los que hacen radio, los que hacemos radio, siempre es de estos miedos latentes, ¿no? Porque estamos hablando de una película que trata de un locutor de radio, que lo que pone pues, son varios discos de jazz, piezas de jazz, y de repente una fan siempre le habla a cierta hora para pedir que le ponga Misty. Play Misty for Me, esta clásica pieza, este clásico estándar de Errol Garner, otra vez su cartita de amor al jazz de parte de Clint Eastwood. Y bueno, ahí de repente tienen un affair, un amorío efímero, pero la chava lo empieza a acosar de manera ahí contundente, ¿no? Entonces realmente nos presenta lo que es un thriller de una chava que es una asesina, ¿no? A todas luces. Es una muy interesante película, me parece que es una muy buena ópera prima, y que ya nos muestra que Clint Eastwood sabe actuar, pero también sabe dirigir, sabe filmar muy bien, sobre todo la acción. Y, a ver, yo creo que Eastwood tenía buenos maestros, se había formado, y no es que en una escuela, ¿no? Se había formado siendo dirigido por grandes directores como lo era Sergio Leone y como lo era Don Siegel. A Leone le aprendió mucho de la estética cinematográfica, del lenguaje cinematográfico, de la sutileza del plano y todo esto. Pero a Don Siegel le aprendió más lo visceral, ¿no? El trabajo sucio, que era lo que va a filmar muy bien Clint Eastwood en el cine de acción. Muy interesante porque condensa los estilos de Leone y de Siegel en su visión también paranoica que tenía Clint Eastwood para con la sociedad. Algo que podemos ver ya de una manera muy interesante en Play Misty for Me. Ahora, es interesante porque Clint Eastwood, asociado constantemente al western, era evidentemente algo lo
que se refería constantemente Eastwood, Clint Eastwood llegó a declarar que el jazz y el western eran las mayores aportaciones de los Estados Unidos a la humanidad, así lo decía Clint Eastwood. Entonces, si bien ya había dedicado una película al jazz, de alguna manera, que era Play Misty for Me, su segunda película fue un western. Pero aquí cabe la pena aclarar algo y mencionar algo. Clint Eastwood creo que le salía muy bien el tratamiento del western, porque claro que tomaba la influencia y el trasfondo de Leone, pero le interesaba también pues este tratamiento más mitológico y más de fábula y más fantasioso que pudiera tener el western, ¿no? Porque sus westerns no eran ni homenajes a John Ford necesariamente, ni homenajes a Don Siegel necesariamente, ni a Leone necesariamente, sino que eran westerns muy, muy propios, que tenían, eso sí, un elemento en común, un hilo conductor. Yo creo que si bien Eastwood fue una figura siempre, podríamos decir que de éxito, es muy interesante que siempre le atrajo más para sus narrativas el fracaso, el modelo del fracaso, de la decadencia. Y esto lo podemos ver en un montón de sus películas. Porque algo que ilustra, para empezar en sus westerns, es la decadencia. Es el ocaso, es lo que fue, pero ya no es. Pensemos en los westerns de Sam Peckinpah, que a mí me parece que son influencia muy potente para los westerns que va a ser definitivamente Clint Eastwood. El western crepuscular, ¿no? El vaquero ya envejecido, el vaquero que ya fue, el vaquero olvidado, el vaquero que fue el mejor, el más rápido del oeste y todo lo que sea, pero ya fue, ya está en los vicios, alcoholizado. Eso es algo que le interesaba mucho retratar a Clint Eastwood y se ven muchas de sus películas. Para empezar, en sus westerns, con este trasfondo de la fábula, como ya le mencionaba, de la mitología, de lo fantasioso. Pensando, por ejemplo, en su primer western, que fue Infierno de Cobardes, que creo que aquí en México le pusieron distinto. Estoy hablando de High Plains Drifter, La Venganza del Muerto, le pusieron aquí en México, de 1973. Muy interesante porque todavía está pegado al spaghetti western, pero nos muestra esta figura del vaquero fantasmal, del muerto viviente, del muerto que viene por venganza, ¿no? Un vaquero que se presume, ¿no?, que era el ayudante el amigo del ayudante del sheriff, que habían linchado, ¿no?, unos delincuentes, y el cuate regresa. Entonces está como esta idea de es un fantasma, es un muerto viviente, ¿qué es? Es algo que va a ilustrar Clint Eastwood tanto en High Plains Drifter, La Venganza del Muerto, como en El Fugitivo Josie Wales, que es un western revisionista de un confederado, ¿no?, que vienen persiguiendo. Muy buen western, de 1976. Hablando de los westerns de Clint Eastwood, como en Jinete Pálido, Pale Rider, del 85, yo creo que Pale Rider casi que podría ser una secuela de High Plains Drifter, pero sin ningún problema. También nos muestra esta posibilidad de que este vaquero pudiera ser el fantasma, ¿no? Como evidentemente quizá la cerecita del pastel de Clint Eastwood, que va a ser Los Imperdonables, ¿no? The Unforgiven, de 1992. Quizá el western crepuscular por antonomasia. El western que no nada más está siendo el ocaso de un género, sino que también el ocaso de un arquetipo de personaje que él mismo desempeñaba. Porque, a ver, para el 92, ya Eastwood ya empezaba, ya su cabello pintaba cano, ¿verdad? Ya se empezaba a ver grande. Entonces esto lo aprovecha para mostrarnos a un vaquero que ya no era. Vaquero ya venido a menos. Vaquero que ya era nada más las cenizas de algo que había sido en el pasado. Qué peliculones de Unforgiven con Morgan Freeman, con Gene Hackman, definitivamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ahí. ¿Y saben qué? Mi intención es dejarlo picado para que nos metamos más en faena en un segundo episodio.
sobre todo en este programa, quería pues, platicarle un poquito de los inicios actorales de Eastwood, ¿no? Cómo pues, él empieza a abrirse paso en la industria, a familiarizarse, a relacionarse con los directores, con la industria, hace su productora de Malpaso, ¿no? Cómo pues, debuta con Play Misty for Me, todo esto, ¿no? Cómo se empieza a hacer de una reputación, de una trayectoria, como actor. Pero la siguiente creo que nos podemos meter más de lleno en su faceta de director. Porque yo creo que Play Misty for Me y High Plains Drifter, ¿no?, fueron las primeras semillitas de algo que se iba a empezar a concatenar de una manera muchísimo más delicada e interesante. En sus crónicas intimistas, que era algo que yo creo que en donde se desempeñaba mejor, y con plena atención en esto que le menciono del ocaso y de la decadencia, a veces familiar, a veces personal, en múltiples géneros que cubrían desde lo policíaco hasta el cine de aventuras, hasta el western, hasta el bélico, hasta el comentario social, ¿no?, que siempre tenía ahí presente Clint Eastwood, y evidentemente al punto de vista artístico, sobre todo con el jazz coronando esta categoría, porque Clint Eastwood un fan declarado del jazz. Entonces, ahí le voy a dejar tareita. Échese estas primeras películas del gran Clint Eastwood. Échese la trilogía del Dólar de Leone, que es una joya. Échese Dos mulas para la hermana Sara. Play Misty for Me, ¿no? Que me parece que es una gran ópera prima. Y si le parece bien, el próximo programa, en la siguiente emisión, pues nos clavamos en la faceta ya como director de Clint Eastwood, que en gran medida y en gran porcentaje fue siempre en ascenso, quizá donde ya empieza a tener tropezones ahí más graves, pues ya es en los últimos años. Pero a ver, o sea, que a mí que siga dirigiendo a sus 90 y tantos años ya me parece de verdad admirable y muy encomiable. Entonces, creo que desde ese punto de vista no me parece tan grave. Vamos a ir desde donde nos quedamos, desde Breezy, ahí protagonizada por William Holden, este romance muy interesante, hasta Juror número 2, que ha sido su última película. En eso nos metemos ya la siguiente semanita, si le parece bien. Hay mucho de qué hablar del maestro Clint Eastwood, pero aprovechando la efeméride en estas épocas en donde está cumpliendo sus primeros 96 años. Pues muchas gracias por seguirnos en este programa, en esta primera probadita, en este primer episodio dedicado a Clint Eastwood. Gracias al Convite Radio Gourmet, gracias a Sara Rangel en los controles. Y pues nada, yo soy Uri Cisneros y nos vemos la siguiente semana en otra emisión de esto que es Cineros con Uri Cisneros. ¡Chao! Cineros con Uri. Tu dosis semanal de cine. Conduce Uri Cisneros. Una producción de El Convite Radio Gourmet.